Cordial saludo, doctores Jimmy Rojas, Ana María y Daniel. Soy Luisa Valentina Muñoz Ruiz de la Cátedra de Tercero C y me corresponde la pregunta de cómo se establece la fecha cierta de un documento privado que carece de ella. Para empezar, así como lo describe el profesor Davis Echandía, el documento es toda cosa que sirve de prueba histórica, indirecta y representativa de un hecho cualquiera, que puede ser declarativo o representativo cuando contenga una declaración de quien lo crea u otorga o simplemente lo suscribe, o puede ser representativo no declarativo cuando no contenga ninguna declaración. En ese orden de ideas, según los artículos 243 y 260 del Código General del Proceso, los documentos pueden ser públicos o privados y además tienen el mismo valor, por lo que se equipara el tratamiento legal. Según el doctor Hernán Fabio López, por fecha cierta respecto a un documento se entiende el día de un determinado mes y año, incluso hasta ahora en que el documento se creó, lo que constituye motivo que otorga mayor certeza no solo entre quienes intervienen en el mismo, sino frente a terceros también. Por su parte, el artículo 253 del Código General del Proceso, titulado La fecha cierta, estipula que la fecha cierta del documento público es la que aparece en su texto. La del documento privado se cuenta respecto de terceros desde que haya ocurrido un hecho que le permita al juez tener certeza de su existencia, como su inscripción en un registro público, su aportación a un proceso o el fallecimiento de alguno de los que han firmado. Esta última posibilidad puede aplicarse incluso para los testigos, es decir, para los que fueron testigos de la creación del documento y no necesariamente solo para los autores. Además de entender con respecto al fallecimiento que la fecha cierta es el último día de vida de la persona que creó el documento. Esta posibilidad es aplicable únicamente a falta de las otras señaladas anteriormente, porque si el documento se inscribió en un registro público, se autenticó ante un notario, se aportó a un proceso o tomó nota del mismo un funcionario público en su carácter de tal o ante el juez se han acreditado hechos que le permiten adquirir certeza acerca de la fecha de su existencia, no será la fecha de la muerte de uno de los otorgantes la que se tendrá como cierta en presencia de alguna de las circunstancias advertidas, sino la que realmente queda establecida, pues esta posibilidad obra únicamente en defecto de las restantes. Lo anterior es consecuencia de lo que el legislador ha identificado como tres presupuestos que permiten inferir la fecha cierta de un documento privado. Sin embargo, no son taxativos, ya que el juez puede usar cualquier otro medio que le permita deducir cuál es la fecha de un documento privado. Una vez definida esta figura, es importante diferenciar la fecha de un documento privado y uno público. En cuanto a los documentos privados, sí involucra fecha de otorgamiento. Esta es por esa sola circunstancia de su indicación vinculante para quienes intervienen en su creación, pero no lo es respecto a los terceros. Según López, en su libro titulado Código General del Proceso, Pruebas, afirma que es de suma importancia conocer la fecha de otorgamiento de un documento, en especial para efectos de su eventualidad o oponibilidad frente a terceros, o incluso para finales de demostrar su falsedad, ya que según el artículo anterior se puede inferir que en lo que respecta a los documentos públicos, la fecha señalada en el documento es la que se tendrá como cierta, sin perjuicio de que pueda ser impugnada a través de la tacha de falsedad, que bien puede estar referida únicamente a ese aspecto, y dicha falsedad puede cambiar por completo los efectos. Por ejemplo, modificar la fecha de un testamento para hacerlo parecer como si fuera el más reciente antes de la muerte del testador. Por último, para efectos tributarios, en el artículo 767 afirma que un documento privado, cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha cierta o auténtica desde cuando ha sido registrado o presentado, siempre que lleve la constancia y fecha del registro o presentación. Por tal razón, si se requiere probar un pasivo o un hecho de relevancia tributaria con un documento privado, se debe autenticar ante notario y en ese caso la fecha cierta se presume a partir de la fecha de autenticación. En conclusión, en mi opinión, la fecha cierta de un documento es importante para poder comprobar el tiempo en que los actos jurídicos se verifican, ya que el mismo significado de la palabra apunta a que es la indicación del tiempo en que se hace una cosa. Además, en que esta fecha es la que hace que el documento sea oponible. En resumen, la verdadera importancia para mí es que pueda haber contradicción del documento a través de la fecha. Gracias.